Buenos días, ¿cómo está Agustín? ¿Me escucha? Nelson, sí, solo que te estaba escuchando también en YouTube y tenía duplicado el audio. ¿Cómo Perfecto, estás? exactamente. Ok, aquí estamos ya en vivo y en directo, ya lo están viendo mi querido amigo Agustín, estamos en vivo, agradeciendo siempre pues el tiempo y la voluntad que tienen para conversar con nosotros. Agustín, yo quiero empezar con lo que precisamente ocurrió justo ayer y lo vamos a ahondar en estos noticieros de hoy. La reacción de Noboa frente a Leonidas Issa. Leonidas Issa, yo lo entrevisté también, él ha mencionado que tiene ciertos puntos, más de los 10, porque creo que son 20 ahora, y ha dicho, quiero ver si alguien de manera pública empatiza con nuestros puntos. Andrés Arauz antes ya había dicho que acogerá los 10 puntos, antes. Luisa todavía no ha dicho nada, no tengo entendido todavía eso, pero Noboa dijo ayer, yo no voy a, poco más de decir, yo no voy a pedirles. Aquí está mi plan y si ellos quieren venir, pues bienvenidos. Si no, por último, el señor Leonidas Issa es un correísta. Bienvenido, Agustín. Nelson, gracias por la invitación. Qué gusto poder hablar por intermedio de tu programa a tu audiencia, a quien también mandamos un saludo. A ver, el mensaje, voy a empezar por el mensaje de Leonidas Diza, luego la respuesta de Daniel Noboa y de Andrés Arauz. El mensaje de Leonidas Diza es la apertura de un canal, de una oportunidad para poner la política por sobre la mesa. Estamos en un contexto electoral complejo. Leonidas Diza es conocedor que dentro del mismo movimiento indígena existe una correlación de fuerzas compleja, que hay sectores del movimiento indígena que quieren poner un freno a este neoliberalismo rampante en el que nos hemos metido y que nos está llevando a la ruptura del lazo social en el país. Es también consciente que hay un sector que no está ni muy abiertamente con el proyecto neoliberal ni con la negociación de prebendas, pero tampoco está muy abiertamente con su propio proyecto, el de Leonidas Issa, un proyecto más histórico, más de izquierda, más de crítico en términos de política económica, y está consciente que hay una tercera fracción que sí le responde y que se moviliza por sus creencias. Entonces, en ese sentido, sí es necesario para la CONAIE abrir un espacio de negociación que permita que las pugnas internas dentro de estas distintas fracciones se diriman Ok. políticamente y la política meta la cola y la política empiece a hacer su parte, que es construir acuerdos. Eh, lo otro que te iba a decir es que es evidente también que por el lado de Daniel Noboa existen necesariamente alianzas con los sectores del movimiento indígena que no desean una transformación de las relaciones sociales de desigualdad del país, sino que solamente quieren incorporarse en el Estado neoliberal tal cual está. Y esto es para mí real por dos razones. Primero, porque Daniel Noboa gana en esos sectores. Es decir, ¿Ya? cuando uno ve la votación en la sierra de Daniel Noboa obtiene una alta votación en aquellos sectores del movimiento indígena que en este momento ahorita no están acompañando las tesis de Leonidas Diza, Ok. sino que vienen ya desde el gobierno de Lenin Moreno en acuerdos con el poder de turno para darle gobernabilidad a las reformas neoliberales a cambio de algún tipo de prebenda o participación en el Ejecutivo desconcentrado. Es obvio que Daniel Noboa está con ellos, que ellos están con Daniel Noboa y que son un sector al que no le conviene la negociación entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena, porque saben que de punto de partida, en este contexto, hay más elementos en común que elementos de diferencia. Claro, claro, claro. Y Eso lo lo decía último, incluso sí, Leonidas cuando conversábamos dentro de, porque Leonidas obviamente dijo que no está ni para el uno ni para el otro, pero sí encontramos diferencias en torno a la postura de las tesis, porque fue mucho más duro Leonidas, por ejemplo, con el tema de Novoa. Y, o sea, si con Luisa siempre fue el tema de nosotros tampoco estamos porque nos criticaron, porque también nos combatieron, porque también peleamos con ellos, pero cuando se trató de Novoa, ahí Isa agarraba incluso hasta más fuerza y Isa le dice, incluso ya han sacado videos y están rodando con el tema de Isa, que ha sido extremadamente fuerte con el señor Noboa. Entonces, Agustín, entonces, hay división dentro de la CONAIE. Entonces, lo que dice Noboa, de una u otra manera, no es tan irreal. Es decir, el pana lo dice porque sabe que tiene un grupo de gente que lo apoya. sí, y de hecho, después podemos avanzar sobre otros temas. Creo que lo que dice Verónica Abad es algo que Daniel Noboa lo compra, A ver, pero ¿cuál? después vamos sobre eso. No, no, sí. Sí, no, lo que te iba a decir es, Daniel Noboa sabe que hay sectores del movimiento indígena que no les conviene un retorno del correísmo Ya, y que no les conviene porque se sienten más cómodos, como te digo, en este intercambio prebendario. ya. En ese sentido, sí es importante que la Revolución Ciudadana tome nota y también nos damos cuenta que así como el movimiento indígena es heterogéneo, dentro de la Revolución Ciudadana también
es un movimiento heterogéneo y se tiene que discutir puertas de adentro qué hacer con esta propuesta política que está lanzando la CONAIE. Porque es evidente que Andrés Arauz quiere abrir una negociación y es evidente que Luisa de momento está guardando un silencio, entonces de ahí adentro también se tiene que dar una deliberación para ver Claro. cuál va a ser la resolución de la Revolución Ciudadana, lo Ujú, cual es algo político y está bien que sea así. ujú. Lo que sí para mí es importante hacer notar es que la Revolución Ciudadana, después de los resultados de la primera vuelta, tiene que caer en cuenta primero dos cosas. La primera, que Daniel Noboa le hizo daño en términos de votación en su propio voto duro. Le hizo daño en Santa Elena, le hizo daño en Guayas, le hizo daño en Santo Domingo y le hizo un poquitito de daño en Manabí. Lo segundo, lo que le va a dar en ese entonces la victoria o a Daniel Noboa o a la Revolución Ciudadana va a ser la votación en la sierra. Y eso quiere decir que las relaciones entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena son claves para poder, primero, impedir que Daniel Noboa siga creciendo en la sierra y segundo, para que una vez, si llega a ganar la Revolución Ciudadana el gobierno, pueda tener mejor gobernabilidad no solo en el sector costa del país, sino también en la región sierra. Es decir, Agustín, lo que me trata de mencionar es que ya Luisa hace rato tenía que haberse pronunciado. No sé si hace rato, pero yo creo que debería tomarse una decisión ya en la Revolución Ciudadana porque las formas importan, porque esto es, yo celebro y saludo que Andrés Arauz diga que los 10 puntos de junio del 2022 son puntos de la Revolución Ciudadana, que la Revolución Ciudadana comparte. De hecho, cuando uno ve las políticas de control de precios de la Ujú. Revolución Ciudadana, las políticas de comercialización para la Sierra y la Costa de la Revolución Ciudadana, las políticas de manejo de combustible de la Revolución Ciudadana, las políticas crediticias, sector público, sector privado, uno va a ver muchísimas coincidencias. Ok. Donde sí no hay coincidencia y donde tiene que haber comunicación y negociación es en el tema de expansión de la frontera extractivista y de la frontera petrolera y la consulta Sí, previa. Y no sí. está mal que haya diferencias, de eso se trata la política. La Revolución Ciudadana representa una tesis, el movimiento indígena representa otra tesis, tienen que sentarse en una mesa, negociar sus líneas rojas y pactar un acuerdo de no agresión y un acuerdo de no apoyo a la derecha. Aquí cuando hablamos de alianzas, de frentes amplios, pensamos en grande, nos vamos de una al matrimonio, hay que ir suavecito. Pacto de no agresión, pacto de no apoyo a la derecha en estas elecciones, pacto de resistencia al neoliberalismo. Por ahí se empieza. Entonces, espero que este pronunciamiento de Andrés también genere la deliberación interna dentro de la Revolución Ciudadana necesaria para que ese espacio de conversación se abra. Claro, sería estratégicamente conveniente. Digo, no hablando como estrategas, digamos que estamos aquí en una reunión de estrategias, viendo lo que dijo Noboa, es pero ya, así, mañana, ahorita, más luego, comunicado de la RC, Luisa González, acogiendo y apoyando la tesis de la CONAIE. Ahora, Agustín, es imperioso que se dé una reunión, porque ayer hablábamos, teníamos una entrevista con Fabricio Vela, y él también decía eso, lo que tú dices, de reunirse, de hablar, de dialogar con al menos el grupo que más ideológicamente está cerca. Pero yo le planteaba esto y te lo digo a ti, porque parece ser que no quieren aquello. Parece ser que, porque Leonidas en un punto me decía, yo lo que nosotros queremos es un pronunciamiento público, es decir, lo que ya hizo Noboa. O sea, públicamente Noboa básicamente cerró la puerta con Leonidas. Cuando le dice que es un correísta, Noboa le dice, aquí nomás yo no quiero nada contigo. Entonces lo que esperaría ellos es, la CONAIE, un pronunciamiento público de Luisa, pero más no una reunión. ¿Por qué es tan difícil reunirse? Primero, el pronunciamiento público es lo que va a construir la confianza para después sentar una mesa. Eso es importante, es un primer paso, pero lo segundo, la pregunta que tú te haces es la misma que yo me hago, porque ¿por qué es tan fácil para la derecha del movimiento indígena reunirse con las cámaras, con la banca, con las élites empresariales del país? ¿Y por qué para la izquierda del movimiento indígena y para la izquierda de la Revolución Ciudadana es tan difícil juntarse? Es que eso es lo que yo no entiendo y ahí está una de las patas de la destrucción del Estado en los últimos 6 años, porque ni bien Lenín Moreno genera el cambio de política económica desde inicios del 2018, empieza a sentarse muy fácilmente con las élites de gran parte de las izquierdas de este país, empieza a transar, después siguen haciendo ya con los sectores de derecha cuando se profundiza el neoliberalismo, y desde las izquierdas y desde la Revolución Ciudadana demostramos una incapacidad de sentarnos con el movimiento indígena, que yo también me pregunto por qué las derechas pueden hacerlo más fácil y nosotros nos entrampamos. Entonces, yo sí creo que habría que dar un pronunciamiento público, con eso ya se construye la confianza Ajá. para abrir una mesa. Y aquí hay un tema. Leonidas Diza es el presidente del Consejo de Gobierno de los Pueblos y las Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Eso a nosotros en los sectores urbanos blancos y mestizos a veces
no llegamos a entender la dimensión que tiene eso, pero para el movimiento indígena es una autoridad de primer nivel. Claro, es Y como a un quien le presidente para corresponde ellos, ¿no? hacer la llamada a Leonidas es a Luisa. Es a Luisa a quien le corresponde convocar a Leonidas. Ella es la candidata a la presidenta, es Luisa Claro, la sí, sí, que es va verdad. a dirigir el proyecto político. Entonces, las formas importan. Yo celebro que lo esté haciendo Andrés, pero no es lo mismo que lo haga Andrés que lo haga Luisa, y ese es un Claro. detalle. Sí, y además que casualmente, y es cierto porque conversamos con Andrés, fue antes de la reunión de esta reunión de los dirigentes indígenas antes, ¿no? Entonces es como una idea, no sé si habrá sido dialogada, pero Arauz lo dijo, chévere. Después se da este conglomerado de la reunión de indígenas y resuelven estos 20 puntos, ahora son 20. Y luego ya se da esta comparación. Concuerdo que debería ser ya un pronunciamiento de la señora González. Creo que debería Luisa ser la primera en llamarlo. Ahora, Agustín, ¿va a ser decidor el tema de la CONAIE para la elección o no? Sí va a ser decidor. Va a ser, yo no te digo que en términos de que va a decidir las elecciones, pero va a poner una columna importantísima por dos razones. Primero, porque la CONAIE es una referencia política para algunos sectores de izquierda, de clase media y de sectores populares urbanos que se distanciaron de la Revolución Ciudadana, sobre todo en esta última elección por la postura de algunas altas referencias de la Revolución Ciudadana respecto a la consulta popular del Yasuní ITT. Mm, Entonces, ya. la referencia de la CONAIE va a ser importante para que ellos declinen o a favor del nulo o de la Revolución Ciudadana o de Daniel Noboa. A la gente. Sí, sigue, Agustín, sigue. Segundo, es importantísimo porque ha sido con la complicidad de los sectores de derecha, el movimiento indígena que nos metieron la ley de defensa de dolarización, con la complicidad de los sectores de derecha, el movimiento indígena que nos metieron las reformas de como le llamaba Lenin Moreno desde el 2018, de fomento de reactivación económica y que solo han servido para lavado de capitales, para flexibilizar el ingreso del dinero en el extranjero hacia el Ecuador, dinero que salió sin pagar impuestos. Ha sido con la anuencia de la derecha que la profundización del neoliberalismo se ha diseminado en todo el país. Entonces nosotros, si queremos apostar por un Estado distinto, por un Estado más nacional y popular, tenemos que construir las condiciones desde afuera para que sean los sectores más nacionalistas, más plurinacionales y más de izquierda del movimiento indígena que también tengan hegemonía al interior del movimiento. Y eso no estamos haciendo. Cada vez que rechazamos a los sectores de izquierda del movimiento indígena, lo que logramos es que los sectores de derecha, de adentro del movimiento, se fortalezcan más. Y que las tesis del movimiento indígena no se fortalezcan más. Tenemos que entender esa lógica perniciosa. Mostró el electorado que no está satisfecha con el comportamiento del movimiento indígena, que en la Asamblea Nacional, a través de pactos prebendarios, le dio total gobernabilidad a Lenin Moreno primero y a Guillermo Lazo después, por eso tuvieron el resultado electoral que tuvieron. Hay que aprovechar esta oportunidad y construir desde afuera otro ecosistema, otra correlación de fuerzas para que Leonidas Issa también pueda avanzar irradiando sentidos más antineoliberales y progresistas dentro del propio movimiento. Agustín, ¿sabes lo que me llama mucho la atención? Que no sé si tú recuerdes, no sé si estoy mal, pero Leonidas es presidente actual de la CONAIE. Pero yo no sé si estoy mal, pero tú te acuerdas que Arauz logró tener el respaldo de Vargas, que era, sí, creo, el presidente. Y en ese momento era Jaime Vargas. Y resultó que no caló muy bien. Hay una diferencia, claro, entre liderazgos, ¿no? Sí, pero es porque las formas importan y porque lo de Jaime Vargas no pasó ni siquiera por una deliberación del Consejo Político Ok. de la CONAIE. Lo de Jaime Vargas es una reunión personal entre Jaime y Andrés, que se dio en el 2021, y un pronunciamiento personal de Jaime. Y cuando esas cosas no se van a los órganos colectivos y no se deliberan en los órganos colectivos de la CONAIE, producen un rechazo, porque quizás el rechazo no era el proyecto político de Andrés Arauz, el rechazo era que Jaime Vargas tomó una decisión por toda la CONAIE sin consultar al Consejo Político de la CONAIE. Entonces, en castigo por haber sido alguien inorgánico, vamos a rechazar tu acuerdo político. Sí, Las sí, sí. formas importan muchísimo y a veces no les prestamos atención. Por eso te digo, yo valoro que sea Andrés Arauz el que haya puesto ese comunicado en la opinión pública, pero la conductora en este momento es Luisa. Entonces, quien le toca hacer eso Debe es a ser Luisa eso. González.
lo más rápido posible. Me decías algo sobre la señora Verónica Abad, que además ha generado muchísimo ruido. De hecho, Leonidas ha reaccionado muy fuerte con estas declaraciones, que ojo, Agustín, no son declaraciones inventadas, no son sacadas de contexto, son declaraciones de la señora que participa en foros de ideología neoliberal, de derecha, bla, bla, que incluso ya hasta la desconocen porque dicen que ellos no son así, pero que habla de un estado mínimo, de eliminar ministerios como el de salud y todas esas cosas. ¿Qué pasa con la señora Agustín? Algo me decía Carlos Ferrín, que es muy poco conocida y por eso no hace tanto ruido, pero yo creo que sí le causa daño, digo, no sé. Primero, es evidente que le causa daño porque le han tratado de meter debajo de la alfombra. Pero a mí lo que me causa ruido es esta lectura de que Daniel no está de acuerdo con lo que dice y por tanto le esconde. Yo creo lo contrario. Creo que es demasiado grotesca en comunicar algo con lo que no solo algo en lo que Daniel Noboa cree, sino que la élite agroexportadora, la que representa, viene practicando hace mucho tiempo. Mira, el día que se viralizó el video de Verónica Abad diciendo que una mujer tiene que aceptar ganar menos que un hombre si decide tener hijos, para mí fue una coincidencia porque yo estaba en la costa de este país realizando entrevistas a trabajadoras de empacadoras de camarón, empacadoras de pesca industrial, de atún, y comentaban que cuando te contratan en una empresa empacadora, primero te preguntan si eres madre y segundo si es que ya te has ligado las trompas de falopio. Wow. Porque si es que vas a seguir siendo madre, no te van a contratar. Y segundo, necesitan que seas madre, porque solamente teniendo niños o niñas que dependen de tu trabajo, tú vas a ser capaz de quedarte 8 horas de pie o más descabezando camarón, o 8 horas o más fileteando atún. Entonces, claro, hay toda esta idea de que las mujeres sirven más para el trabajo en las empacadoras que los hombres. La planta es 90% planta de mujeres y solo 10% planta de varones. ¿Y eso no ¿Por qué es esto? Porque en un contexto de feminización de la pobreza necesitan de madres que siendo solteras o no sean madres y se aguanten las condiciones de trabajo que tienen en ese lugar para tener que alimentar a sus hijos y que además estén ligadas a las trompas de falopio para no tener que luego dar permisos de maternidad. Entonces, a mí me causó fue como una explosión porque dije, claro, creen que Verónica Abad es algo que es extraordinario, que se sale de lo común, que es algo que no ocurre. Lo que Verónica Abad hace es poner en un discurso lo que algunas élites agroexportadoras de este país ya vienen realizando hace años. Y eso es lo grave de esto. No solo es que Verónica Abad no es solo que lo que Verónica Abad nos está diciendo es que ya van a dejar de hacer esto tapadito y de manera informal e ilegal, sino que ahora se van a ufanar de hacerlo en el espacio público. Claro, es como tener la oportunidad, Agustín, de llegar al poder y decir, mira, yo estaba en lo correcto. Es como no sé, ponerle la legalidad a lo legal a lo ilegal. Exactamente, Nelson. Mira, hay un estudio que hicimos desde la Friedrich Ebert Stiftung con el Instituto de Estudios Ecuatorianos y el sindicato ASTAC. Esto es otra cosa que es importante. Se llama El Estado del Banano en el Ecuador. Ahí se va a ver documentado de manera académica, de manera científica, con uno de los poquísimos sindicatos bananeros autónomos realmente existentes en este país, que es la Asociación de Trabajadores Campesinos y Bananeros y Agrícolas del Ecuador, ASTAC. Van a ver todo el repertorio de violencia laboral, de acoso laboral, de explotación económica laboral y todos los repertorios de persecución sindical que hay en el sector bananero. Solo con decirte dos cosas, Nelson. A los trabajadores del banano en este país los fumigan. Cuando fumigan las plantaciones, en una parte muy importante de las haciendas, fumigan con los trabajadores de adentro. Eso es algo que en la Unión Europea, cuando comunicamos, se les para los pelos de punta. Claro. Pero acá el Estado ecuatoriano, como ha tenido ministerios de Agricultura y ministerios del Trabajo cooptados por las mismas élites empresariales del sector bananero, mira la vista hacia otro lado. La verdad que es bastante doloroso, impactante conocer ese tipo de cosas, pero que es, como tú bien dices, la demostración de lo que realmente quieren hacer ellos en el gobierno. Y sí, no hemos visto al señor Noboa reclamando a la señora a la candidata a vicepresidenta. Simplemente la han tratado de tapiñar, esconder, pero lo que ella ha mencionado es tan escandaloso que termina siendo bastante difícil de esconder. Ahora, yendo ya al tema electoral, todos estos conjuntos, ¿cómo ves tú que se está moviendo la campaña en sí? ¿Está realmente impactando a la gente? ¿Están haciendo clic con la gente o todavía falta?
A ver, yo creo que ha habido muchos signos positivos en la campaña de Luisa. Creo que ha refrescado su imagen, ha suavizado su imagen, ha mejorado su imagen, ha vuelto más asequible su figura. Creo que en términos de imagen hay respuestas positivas. Creo, no obstante, que no vamos a poder solucionar con marketing lo que se tiene que hacer con política. ¿Por qué te digo esto? Porque si sabemos que vamos a enfrentar a Daniel Noboa, que es un bananero, si sabemos que vamos a enfrentar a un tipo que vive de la violación, que de un sector económico, un sector empresarial que lucra de la explotación económica laboral en las haciendas, lo que tenemos que hacer es atacarles políticamente, y atacarles políticamente es acercarnos a las trabajadoras y los trabajadores de las haciendas bananeras y decir, nosotros vamos a fortalecer sus condiciones laborales y vamos a fortalecer sus condiciones de luchar por sus condiciones laborales. Nosotros vamos a fortalecer su capacidad de sindicalización. Vamos a legalizar en el Ecuador la sindicalización por rama, algo que todas las empresas bananeras detestan en este país y se están oponiendo con uñas y con dientes, que existe en Argentina, que existe en Brasil, en México, en Colombia, en todo lado, menos aquí en Ecuador. Aquí sindicalización por rama no puede haber. Entonces, nos está faltando esas respuestas políticas. Sabemos, por ejemplo, que no hay medicinas en los hospitales, que te mandan a comprar el hilo de sutura, que te mandan a comprar el suero, que te mandan a comprar todo. ¿Cuál es la respuesta? Juntarte con los frentes de médicos y médicas y de personal de la salud en todas las ciudades del país y escucharles y hacerles promesas y preguntarles dónde están los problemas y prometerles dónde se van a corregir los errores. Sabemos que hay problemas con el sector campesino, con el agro, perfecto. Esto sí está haciendo Luisa en la costa, se ha sentado muchísimo con agricultores en la costa. Ahora falta hacer lo propio en la sierra. Entonces, esto es lo que yo te iba a decir. Somos un país roto, fragmentado, archipielagizado, y lo que tendría que hacer Luisa es portarse como esa aguja que va con una lana y va empezando a tejer los retazos y empieza a tejer un poncho y un proyecto político. Con esto cierro esta pregunta. Cuando tú le preguntabas a Evo Morales, 2010, 2011, Evo, ¿cómo es tu agenda de trabajo por día? Evo te decía una cosa, hay algo que nunca cambia. Yo todos los días me reúno con 3 organizaciones políticas o sindicales o estudiantiles o sociales o ambientales, pero todos los días me reúno con 3 organizaciones políticas de cualquier índole, porque esa es la única forma de seguir sosteniendo este gran poncho que somos en más en Bolivia. Y hay algo de eso que nos está haciendo falta acá. ¿Y qué podemos hablar de Noboa, por ejemplo? ¿Qué podemos decir de la candidatura de Noboa? ¿Cómo analizas esa candidatura? Verás, primero que Noboa se benefició muchísimo de haber sido un tipo hiper subestimado en la primera vuelta. Todo el mundo decía, Noboa está construyendo con fondos públicos y con su dinero personal su figura para proyectarse para 2025 o 2029. Está dándose a conocer. Como todo el mundo lo desestimó, nadie lo atacó. Como nadie lo atacó, él no tuvo que gastar tiempo ni atacando a otros ni defendiéndose de los ataques. Entonces fue calladito, calladito, dándose a conocer, dándose a conocer. Cuando se da la muerte de Agustín Intriago, se daña el personaje de Otto Sonnenholzner. Él estaba por el lado de la moderación, se quiso ir por la mano dura después del asesinato de Intriago. La gente que le apoyaba a Otto Sonnenholzner dijo, pero si él se está haciendo el de la mano dura, para irme con él, que es la copia, mejor me voy con Jan Topic, que es la versión original. Se sigue desinflando Otto Sonnenholzner, Jan Topic empieza a crecer, después vienen los ataques a Jan Topic, pasó lo de Villavicencio, toda la historia que conocemos, el descenso de 12 puntos de Luisa, y mientras todo esto pasaba, Daniel Noboa iba desapercibido, solito, creciendo. Tuvo un buen debate, fue el mejor en el debate, no es que tuvo un grandioso debate, pero tuvo un buen debate, las encuestas así lo dan cuenta, y eso termina siendo que sea el beneficiario de todo el descontento de todo lo que había ocurrido. Llega la segunda vuelta, Daniel Noboa empieza a tener el centro del escenario político, sus declaraciones empiezan a ser repetidas y reproducidas en distintos medios digitales tradicionales y se empieza a ver al Daniel Noboa de verdad. Es mentira eso de que es lo nuevo, es joven, sí, eso no quiere decir que sea lo nuevo, representa un sector económico del país bastante retardatario, en ese sentido no hay una propuesta política económica nueva y hay mucho para mencionar ahí. Y por otra parte, esto que vemos como errores, no es que son errores, es que antes no lo conocíamos y ahora estamos viendo cómo es él. Entonces, el Daniel Noboa que nos dice que yo mañana voy a hacerme meter preso para operarme de los cálculos en la cárcel, el Daniel Noboa que dice que una mujer mañana va y se embaraza porque quiere recibir los vouchers y que con los vouchers se vive sabroso. Entonces, no es que se esté equivocando, él es el Daniel Noboa. Lo que me preocuparía es que siendo él el Daniel Noboa, desde quienes representamos una postura distinta al neoliberalismo, no seamos capaces de construir una propuesta política que le gane.
porque lo que no vamos a conquistar, lo que no podemos conquistar ahorita políticamente, después no estemos llorando moralmente en nuestros muros de Facebook, en nuestro Twitter, por las cosas que no pudimos hacer políticamente ahora. Es un trabajo bastante complicado, difícil, pero tienen que hacerlo porque ya son solamente dos opciones. Creo que la claridad está mucho más amplia o el terreno está habilitado. Agustín, muchísimas gracias, mi querido amigo, por siempre darnos su tiempo, por analizar la coyuntura política, por esperar que la gente tome una buena decisión el próximo 15 de octubre. Tus palabras para despedirnos. No, Nelson, gracias a ti, gracias por este trabajo de irradiar sentidos críticos también dentro de la ciudadanía. Es muy valioso en estos contextos en que tenemos que recuperar un Estado que empiece a funcionar para la ciudadanía en cada una de sus provincias, en cada una de sus ciudades y no solo para los intereses particulares de quienes ya lo tienen todo. Gracias, Agustín. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.